Buenas noches con todos. Bienvenidos a la ponencia del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el ponente Alexis Gigio. Él es máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos II de Madrid, España. Tiene una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente de la Universidad Privada del Norte, de la Universidad Científica del Sur y del Instituto CICE. Ahora le doy el pase para que pueda iniciar con la ponencia. Si es que tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano o escribirlo en el chat y esperen a que el ponente les dé la palabra o lea las preguntas en el chat, que en todo caso también puedo leerlo yo. Por favor, doctor, inicie la ponencia. Bien, muchísimas gracias por la amable presentación. Asimismo, también agradecer a Max Armendáriz por tan amabilísima invitación. Desde ya pero muy contento de compartir con los amigos del EXCOR esta noche. Y desde ya, como indicó la señorita moderadora, si hubiera alguna pregunta u opinión del tema, yo encantadísimo, ¿no? En cualquier parte de la sesión. Bien, como se precisó hace unos minutitos, lo que nos corresponde desarrollar, analizar o debatir, ¿no? En esta noche es el tema de la antijuricidad, en ese sentido. Como se han venido desarrollando las clases, las sesiones, ¿no? Hasta la semana anterior, hemos ido viendo sobre todo la importancia de la teoría del delito, en ese sentido. Es más, ¿no? Podemos indicar que viene a ser como el corazón del derecho penal parte general. Y si bien está en el ámbito de la parte general, como se ha mencionado, sin embargo, dominar la teoría del delito nos asegura que cuando avancemos, véase en el campo procesal penal o en ramas mucho más específicas, ¿no? Como el derecho penal económico de la empresa, también nos va a ser de mucha utilidad. Y es más, también cuando se habla de la litigación oral en pleno siglo XXI, parte, ¿no? De que es imposible litigar, armar una estrategia, plantear mecanismos si es que no se domina teoría del delito. Entonces es una herramienta, un eje, un mecanismo de mucha ayuda y sobre todo, ¿no? Como se ha indicado, el corazón prácticamente del derecho penal. Es más, alguien que se plantea ser penalista, sí o sí tiene que dominar la teoría del delito en ese sentido. Como se menciona, ¿no? La palabra teoría daría a entender, ¿no? Que es algo más conceptual, una cuestión digamos, de serie de características, sin embargo, es pero muy práctica en ese sentido. Por ende, vamos a ver los fundamentos que acompañan la teoría del delito, pero también vamos a analizar una serie de casos prácticos para poder aterrizar las ideas. Bien, solamente como unos lineamientos generales, podemos ver la siguiente imagen, ¿no es cierto? De un lado, el derecho penal y de otro lado, el derecho procesal penal. Ahora, una pregunta que podría surgir es, pero nos encontramos en el derecho penal, la teoría del delito va en ese punto. Ahora, múltiples autores indican lo siguiente, de que el derecho penal sirve, ¿cierto?, como un mecanismo de control. ¿Qué quiere decir ello? Tenemos libertad, tenemos conciencia, tenemos capacidad de decidir en ese sentido. Y cuando alguien se porta mal, viendo del lado penal obviamente, el Estado actúa. Por ende, ¿no? Por ejemplo, múltiples analistas como Max Weber indican de que el derecho penal prácticamente es ese poder único, ¿no es cierto?, unilateral que tiene el Estado para castigar. Se habla del famoso monopolio de la violencia. Entonces, un mecanismo del derecho penal es esa capacidad, esa fuerza que tiene para aplicar dolor y castigo a la ciudadanía. Ahora, ese poder tiene el derecho penal, ya que nosotros, mediante un consenso, mediante un pacto social, le hemos otorgado ese monopolio de la violencia al Estado. Y aquí viene una pregunta, ¿no? Le hemos otorgado porque cuando hemos querido nosotros aplicar violencia de mano propia, nos ha ido terrible en ese sentido, ¿no? Ya podemos ver el Código de Hammurabi o una serie de campañas algo populistas que incitaban, ¿no?, a actuar de manera propia. Ahora, pero como nosotros también nos equivocamos, el Estado también se equivoca, y mucho, ¿ah? Por ende, existen los famosos recursos procesales, ¿no? Por ejemplo, la apelación o la casación, más adelante también. Ahora, y cuando el Estado se equivoca,
ahí también hay que preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Quién detiene al Estado? ¿O quién le hace el pare al Estado en un sentido? Y ahí viene el famoso derecho procesal penal. Es decir, si el derecho penal sirve para castigar, para controlar, para aplicar violencia, el derecho procesal penal dice, un momentito, si es que vas a quitarle la libertad a alguien, o si es que vas a quitarle la vida a alguien, como la famosa pena de muerte, indica de que tienes que hacerlo, pero respetando las reglas de juego. Esa lógica rige en el Perú y a nivel internacional, ¿cierto? De que todos tenemos derecho a un proceso correcto, idóneo, racional, en ese sentido. Ahora, para que a alguien se le aplique el derecho penal, pero de manera correcta, idónea, hay tres puntos clave dentro del derecho procesal penal. Vemos el famoso debido proceso, ¿no? Que es, en resumidas cuentas, cómo debe llevarse de manera correcta un juicio, las garantías que nos aseguran que si es que nos van a investigar o juzgar, tienen que existir mecanismos para que no abusen de una persona procesada. Y evidentemente, ¿no? Algo que se aprende desde introducción al derecho, que viene a ser los famosos principios. Es decir, las vigas matrices, las columnas, los pilares, las guías por donde debemos conducirnos. Y si por ahí hay alguna duda, algún vacío, tenemos que aplicar los principios, ¿no? En ese sentido. Ahora, en base a toda esta introducción, uno se preguntaría ya, ¿y la teoría del delito? A ver, en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Grandes autores como el profesor Villavicencio, ¿no? O en Alemania, mentes brillantes como Roxin, ¿no? En ese sentido, indicaban de que tenemos que ir hacia un modelo donde no solo sea castigar por castigar, sino a una idea de reforzar las garantías, de que si es que se va a aplicar ese poder que es el castigo y el dolor, tiene que existir un filtro. Y ello es también la teoría del delito. Entonces, si es que queremos ir hacia un derecho penal más humanista, un derecho penal más racional y un derecho penal donde ese poder no solo sea castigar por castigar, sino necesitamos un puente, un filtro, como es la famosa teoría del delito, ya que, como se ha explicado muy bien en las anteriores sesiones, no toda conducta humana va a conllevar a una responsabilidad penal en ese sentido, ¿no? Y es más, hablando también de principios, hemos mencionado, ¿no? En clases anteriores, de que el derecho penal es lo último que se tiene que hacer. La rama, la disciplina puede ser tan emocionante, muy apasionante en todo ese sentido, pero el derecho penal hay que tener muy en cuenta, es de las ramas de las ciencias jurídicas que conlleva una mayor aflicción al ser humano, conlleva, digamos, tocar los nervios del ser humano, como la libertad, o en otros países la vida, en ese punto. Por ende, al estudiar también la teoría del delito, vamos a construir una serie de filtros, una serie de candados para que, si es que se va a querer aplicar violencia o castigo, tenemos que hacerlo, pero filtrando, descartando, como un cirujano, ¿no es cierto? Diagnosticando antes de operar, en un sentido. Bien, entonces, mencionando lo siguiente, es la siguiente fórmula, ¿cierto? Y es más, cuando se pregunta qué viene a ser el delito, ¿no? Es una pregunta clásica de examen. Una de las definiciones donde hay mayor consenso, obviamente que hay un debate, ¿no? Las famosas teorías bipartitas, tripartitas, ¿no? Obviamente el debate. Sin embargo, una opinión o definición es la siguiente, ¿no? La conducta humana típica, antijurídica y culpable se indica. Es más, ¿no? Nos piden que sea típica, es decir, ¿no? Que encaje en un tema de rango penal, una ley penal, por ejemplo, antijurídica, lo que vamos a ver el día de hoy, que en un buen resumen podemos decir, ¿no? Si es que nos encontramos en la tipicidad, ¿no? En resumidas cuentas, es que nuestra conducta encaje en un tipo penal. ¿Qué quiere decir ello? Si es que lo que una persona X ha cometido, si es que ese análisis de lo que ha cometido, logramos que encaje como un rompecabezas en un mecanismo que previamente estaba prohibido. Un ejemplo, a ver, un padre de familia llega a su casa,
golpea a su esposa y le quita la vida por un tema de celos. Ahora, analizando toda esa figura, uno podría decir, bueno, me parece que es un tema de feminicidio, ¿cierto? Es más, cuando uno también va a la famosa ley 3036-4, ¿no? Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, va en ese punto, ¿no? Entonces, uno empieza a desmenuzar esa conducta, ese hecho. Y si es que logramos que encaje en un tipo penal que viene a ser, ¿no? La descripción abstracta de una conducta, podemos decir que un hecho es típico. Ahora, cuando hablamos de tipicidad, y como bien se ha explicado en clases anteriores, solamente estamos en un tema penal. Ojo, pero con eso no digo de que es algo simple, sino es algo muy, pero muy complejo, ¿no es cierto? Ya que tiene que ver con imputación objetiva, imputación subjetiva, ver el error de tipo. Es muy amplio el tema, muy amplio. Ahora, vamos a plantearnos de que logramos que encaje en tipicidad. Es decir, si lo que el joven X ha cometido, ha generado en la realidad, logra calzar en una ley penal, hablamos de tipicidad, en un sentido puro y duro, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, ya hemos logrado pasar un primer filtro. Es decir, el abogado entrenado en derecho penal tiene que, antes de irse a antijuricidad o a culpabilidad, previamente tiene que analizar si esta acción, esta conducta humana, logra encajar en una ley penal, ¿cierto? Si es que lo encontramos en el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Es decir, solamente aquí nos estamos ciñendo, nos estamos aterrizando en el derecho penal. Y es un tema de mucho diagnóstico. Y repito, si es que logramos que una conducta humana logre encajar, logre calzar en un tipo penal, podemos decir que un hecho es típico. Y si es que no logramos que eso calce, hablamos, ¿no? De la famosa atipicidad. Es decir, si lo que ha cometido un joven aquí, X personas, no logra encajar aquí, hablamos que es atípico. Y obviamente el tema muere ahí, ya no hay nada más que hacer. Es decir, ya no tiene nada que ver la antijuricidad y la culpabilidad. Por ende, este sistema de trabajo lo podemos entender, ¿no? Como una especie de cadenas. Si es que pasamos esta cadena, podemos seguir analizando la siguiente puerta. Es decir, si es que se abre esta puerta, recién podemos ir aquí. Entonces, recapitulando la idea, hablamos de tipicidad cuando una conducta humana precisa, determinada, analizada, diagnosticada, logra encajar, respetándose obviamente, ¿no? El análisis dogmático, jurisprudencial, etcétera, en un tipo penal. Es decir, en el campo específicamente de las ciencias penales. Ahora, ¿por qué recalco tanto del tema penal? Ya que hasta aquí estamos analizando solamente el derecho penal, ¿no? Una ley penal, un tipo penal. Ya, pero cuando vayamos a analizar la famosa antijuricidad, tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué quiere decir ello? Si es que hasta la tipicidad analizamos que esa conducta posiblemente, ¿no? Ha vulnerado una ley penal, cuando vamos a ir a antijuricidad, ya tenemos que ir contra todo el derecho ya. Es decir, es mucho más amplio. Cuando estamos en antijuricidad, no solamente basta irnos contra un tipo penal, sino irnos contra todo el ordenamiento jurídico de un país. Como por ejemplo, para hablar de antijuricidad, tenemos que irnos contra la Constitución. Es decir, un tipo, una persona, no solamente ha debido vulnerar el tema penal, sino irse contra todo el ordenamiento jurídico establecido. Y evidentemente, irse contra la Constitución, porque como bien sabemos, ¿no? Por fuentes del derecho, la Constitución, como la Carta Magna, viene a ser, ¿no? Lo máximo que se puede, lo que esté en la pirámide, ¿no? En el punto más alto de ahí. Entonces, resumiendo todo lo mencionado, hasta aquí vemos el tema penal y aquí tenemos que adentrarnos ya
en ver si es que ese hecho típico logra encajar en antijuricidad. Y para que logre encajar en antijuricidad, la persona, el presunto delincuente, ha tenido que también irse contra el ordenamiento jurídico en ese sentido. Bien, ahora, si es que no logramos encajar antijuricidad, el tema también aquí termina ya. Ya no sería necesario ir a culpabilidad. Pero si es que el día de hoy logramos encasillar en antijuricidad, nos faltaría un siguiente capítulo, que es el tema de la culpabilidad. Ahora, cuando se indica, ¿no?, de que este es un punto garantista, ¿cierto? Porque vemos, ¿no? Es decir, no, cuando vamos a querer investigar o a imputar a alguien o sentenciar a alguien, no solamente basta analizar, bueno, la conducta, simplemente, ¿no? Sino ir abriendo puertas y sobre todo, ¿no? Ir viendo si es que logra calzar. Es prácticamente un trabajo de mucha precisión y, evidentemente, ¿no?, de mucho conocimiento de la dogmática en este caso. Bien, entonces nos dirigimos al capítulo del día de hoy. Aquí, bueno, muy resumidas, de manera muy resumida, podemos ver algunos conceptos más, ¿no?, de la famosa teoría del delito, lo importante que es el curso, ¿no? Santiago Mirpuch en España, el profesor Villavicencio en Perú, Enrique Basigalupo, Argentina, ¿no? También nos brindan muchos buenos conceptos en ese sentido. Aquí también, ¿no?, un resumen de lo que hemos ido hablando de la teoría del delito. Bien, entonces, a lo que nos corresponde. A ver, de lo que hemos ido indicando, vamos a revisar qué nos dice sobre todo, ¿no?, los grandes tratadistas del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, vemos acá a los maestros en España, Muñoz y García. A ver, lo exquisito de la siguiente definición, ¿no?, es que logra encasillar muchas ideas clave para ello. Es prácticamente un resumen de lo que es la antijudicial, ¿no?, evidentemente. Bien, nos dice, a ver, si es que, ojo, si es que estamos en orden con lo que hemos hablado anteriormente, a ver si vamos en esa línea, dice. La antijuricidad, dice, expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico, nos dice, a ver. Hasta ahí nomás, dice, ¿no? Expresa la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. A ver, vayamos a nuestra fórmula. Indica, ¿no?, la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico que se encuentra en la antijuricidad. Es decir, la antijuricidad nos dice, señores, hay un ordenamiento jurídico que tiene que respetarse en un país. Si es que solamente se analiza el tema penal en tipicidad, tenemos que pasar a ver si es que se ha ido o vulnerado el ordenamiento jurídico en la antijuricidad, en esa línea, ¿no? Entonces, cuando se habla de antijuricidad, se habla del ordenamiento jurídico. Y podemos decir que una conducta es antijurídica cuando se ha vulnerado el ordenamiento jurídico, sido en contra de la Constitución, por ejemplo. Bien, en ese sentido. Otra, digamos, idea más aquí, ¿no? A diferencia, nos dice, de lo que sucede con las otras categorías de la teoría del delito, la antijuricidad, nos dicen, no es un término exclusivo del derecho penal, sino que es un concepto válido para todo el ordenamiento. A ver, los maestros que nos mencionan aquí, que cuando hablamos de antijuricidad, no solamente tiene que ver con el derecho penal, sino que la antijuricidad tiene que ver con el ordenamiento jurídico en general. Ello, lo que hemos ido mencionando, que hasta aquí estamos hablando solamente de derecho penal. Pero cuando vamos a ir a antijuricidad como uno de los elementos clave de la teoría del delito, tenemos que entender que no solamente se está yendo contra el derecho penal, sino también contra el ordenamiento en general de un país, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, considero que vamos en ese sentido, ¿no? Algunas ideas, ¿no?, sintetizadas indican, ¿no?, sobre antijuricidad. Aquella conducta típica, nos dice, que no tiene justificación. Nuevamente nuestra fórmula. A ver, para analizar antijuricidad es porque ya estamos afirmando de que una conducta es típica. Es decir, que, por ejemplo, ¿no?, ha vulnerado digamos, un bien jurídico en base al Código Penal. ¿Ya? Pero pasa lo siguiente, a ver. La antijuricidad, lo valioso que nos brinda es que nos da mecanismos de justificación. Es decir, si una persona realiza una conducta típica
Pero si esa conducta típica nosotros podemos justificarla, ya no es un delito. En resumidas cuentas, cuando hablamos de antijuricidad, buscamos mecanismos jurídicos para justificar lo realizado. Me dirían, profesor, pero una persona ha incendiado mi casa, me dicen. Obviamente es un delito, ¿no? Pero habrá que analizar ahí, ¿tendrá justificación? Profesor, una persona ha roto la luna de mi casa y se ha metido a mi casa. ¿Habrá justificación ahí? O también, ¿no? Una persona en el transporte público se peleó con otro y le fracturó el rostro, por ejemplo. Ya, pero ¿eso tiene justificación? Por ejemplo, a ver, por ahí me dicen, ¿no? De que podría ser por legítima defensa. Es una justificación, ¿cierto? Profesor, una persona rompió la luna de mi casa y se metió a mi casa, ¿no? Entonces uno diría, uy, delito, ¿no? Pero ¿habrá un motivo por qué lo ha hecho? ¿Se podrá justificar ello? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? De que si una conducta es típica y si logramos justificar lo que ha hecho, ya no sería delito. Ahora, cuando hablamos de justificaciones, evidentemente, ¿no? Tienen que ver con el desarrollo dogmático, es decir, con el proceso de los grandes maestros y sobre todo también la jurisprudencia, ¿no es cierto? Entonces, la clave para entender la antijuricidad, es decir, si es que logramos justificar una conducta típica, ya no sería delito y el tema acabó aquí. Evidentemente ya no podemos ir por el derecho penal, no habrá que buscar otra forma, ¿no? Pero ya no estaríamos en un derecho penal. Bien, entonces, una tercera idea aquí, ¿no? Otro punto también sintético es, la tipicidad es el presupuesto de la antijuricidad, nos dice. La antijuricidad dice es el presupuesto. ¿Qué quiere decir el presupuesto? Que para analizar culpabilidad, previamente tenemos que estar en el terreno de la antijuricidad. Es decir, para analizar culpabilidad, que es otro capítulo del curso, previamente tenemos que haber descartado si es que hay o no hay antijuricidad. Si es que no hay antijuricidad, ya no tenemos que ir a culpabilidad porque el tema ya murió. Ya no tenemos que hablar de derecho penal, ¿no es cierto? Pero si una conducta es antijurídica, nos abre otra puerta para ver si es culpable en ese sentido. Bien, vamos en ese eje. Y obviamente lo que hemos mencionado, ¿no? La conducta típica contrario al derecho. Es decir, la antijuricidad previamente tiene que ser una conducta típica, pero para hablar de antijuricidad tenemos que irnos contra el ordenamiento jurídico, ¿no? Contrario al derecho en general, para ser más preciso. Bien, entonces, las presentes definiciones, ¿no es cierto? Entonces, el tema clave aquí está, como se ha indicado hace unos minutitos, en analizar si es que podemos justificarlo. Y si es que lo justificamos, ya la persona se salva, podemos decir de alguna forma, ¿no? Ya no habría nada más que hacer. Desde el punto de vista de la fiscalía, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos a aterrizar en las famosas causas de justificación. Tenemos acá las 4 aquí, ¿no? En este punto. Ahora, si es que cuando analizamos un caso o estamos en nos hacen una consulta, por ejemplo, ¿no? Y si es que logramos hallar mínimamente una de las causas, ya no hay responsabilidad penal. Obviamente, si es que hay más causas, mejor, ¿no? Diría uno, ¿no? Pero si es que mínimamente encontramos una justificación, puede ser legítima defensa, estancia justificante, obrar por disposición de la ley o el consentimiento, si encontramos mínimamente una, ya no es antijurídico y por ende no es un delito ya. Entonces, el desarrollo, el ejercicio es desmenuzar una por una, ya que cada una de ellas tiene sus propias características y su propio sistema de trabajo, en un sentido. La que ha tenido mayor desarrollo de alguna forma es la famosa legítima defensa, ¿no? Como lo sabemos, hay muchas noticias sobre estos casos, ¿no? Sobre todo cuando uno entra a redes sociales hay mucho debate sobre ello, ¿no? Posiciones encontradas. Pero vamos a verlo desde un campo de vista dogmático en este punto, ¿no? De las ciencias penales. Bien, entonces vayamos a desarrollar una por una. A ver, como bien sabemos, ¿no es cierto? Defendernos es un derecho.
A ver, es algo inclusive desde que nos enseña desde niños, ¿no? De que si por ahí alguien atenta contra nosotros, uno tiene todo el derecho a defenderse. Repito la idea, desde que somos niños nos mencionan esa idea. Y es más, algo que ya podemos tomarlo como una costumbre, ¿no? Nuestra casa, nuestros profesores, nos digan, bueno, tenemos derecho a defendernos. Y es más, es tan arraigada la idea que podemos encontrar a la legítima defensa como ya un derecho fundamental. Lo podemos encontrar en la Constitución, ¿cierto? Derechos fundamentales de la persona dentro de los múltiples, ¿no? La dignidad, la vida, etcétera. Encontramos a la famosa legítima defensa. Entonces, cuando estamos en legítima defensa, tenemos que precisar de que es un derecho fundamental, algo que es inherente ya a la persona, en un sentido, ¿no es cierto? Parte por esa idea. Es más, ¿no? Si alguien viaja a otro país y los agreden, me dirán, profesor, pero yo soy de Perú y me rijo con el Perú. Bueno, estamos en otro país y por el principio de territorialidad regiría otro modelo de otro país. Sin embargo, al hablar de derechos fundamentales, como bien conocemos, ¿no? Por el, digamos, el marco internacional, ya tiene que ver con un mecanismo inherente a la persona. Es decir, tenemos la legítima defensa por el simple hecho ya de ser seres humanos, ¿no? Un sentido. Entonces, algo puntual. Bien, también nuestro Código Penal, parte sustantiva, vale la redundancia, ya ha desarrollado mecanismos sobre ello, ¿no? Que también lo podemos encontrar para trabajarlo. Ahora, y es más, ¿no? También múltiples maestros de Derecho Penal, por ejemplo, Raúl Eugenio Zaffaroni, catedrático de la Universidad Buenos Aires de Argentina, la UBA, nos indica, a ver, la siguiente idea, dice. Causa de justificación, ¿no? Claro, estamos en una de ellas, ¿no es cierto? Que le asiste a toda persona que se encuentre frente a una agresión ilegítima, nos dice, ¿no? Actual o inminente y que lo faculta a lesionar bienes jurídicos en resguardo de uno mismo o en favor de un tercero. Es una definición muy, muy bonita, ¿no? En ese sentido, muy bien compactada. A ver, vayamos a ver lo siguiente. A ver. Para hablar de legítima defensa, y como se ha mencionado, ¿no? Es un tema muy polémico, lo menciono porque despierta, ¿no? Opiniones encontradas en este punto. Ahora, es tanto así que nuestra jurisprudencia ha ido desarrollando y sobre todo, ¿no? Precisando en cada caso paradigmático puntos o requisitos para ello. Es decir, para aplicar legítima defensa, no es un ejercicio simple, no es un ejercicio llano, sino tiene que estar revestido de una serie de condiciones. Es decir, no se aplica legítima defensa así porque sí, sino tiene que cumplir con una serie de requisitos y una serie de exigencias a la persona que va a ejercer violencia en ese punto. Bien, a ver, una de ellas, ¿no? La famosa falta de provocación suficiente. ¿Qué quiere decir ello? Para decir que nosotros hemos golpeado a otra persona, para decir que nosotros hemos aplicado violencia contra otra persona, hay un requisito clave que es no haberlo provocado. Es decir, la persona que va a alegar, o su abogado, obviamente, ¿no? Que va a fundamentar que su cliente actuó en legítima defensa, un requisito para que eso sea aceptado es que la persona no ha tenido que provocar. Un ejemplo. A ver, una persona está en la calle y ve pasar a una señorita. Ese individuo golpea a la señorita. La señorita se levanta y empieza a lanzarle fuertes golpes y le fractura un hueso. La señorita dice, yo he actuado en legítima defensa porque él me agredió primero y yo me he defendido. Por supuesto, legítima defensa. Clarísimo. Cosa muy distinta sería si es que un individuo está caminando por la calle y ese individuo ve a una persona que odia. Entonces el individuo golpea a la persona. La persona se levanta y empieza también a golpearlo. La persona que empezó a golpear agarra una piedra y le rompe la cabeza. Entonces él dice, bueno, yo agarré la piedra porque fue legítima defensa. Ahí no funciona, porque él inició la pelea. Él partió, él desencadenó esa cuestión crítica, macabra. Entonces, para que sea legítima defensa, uno que está alegando ello no tiene que haberlo provocado.
en ese sentido, ¿no? Sino tiene que ser algo espontáneo, algo no programado en un sentido. Bien, entonces, en ese punto, ¿no? Hay que tener muy claro ello, no haber provocado una pelea, un conflicto, una situación crítica. Tenemos que no, que nos hayan sorprendido, por ejemplo. En ese. Bien, primer requisito. Segundo requisito, para decir que podemos actuar en legítima defensa, tiene que haber una agresión ilegítima. Ahora, y por lógica ahí, ¿no? Si hay una agresión ilegítima, ¿qué vendría a ser una agresión legítima? A ver, vayamos a ver el siguiente escenario. Un joven está manejando en estado de ebriedad. La policía de tránsito lo detiene. Obviamente, ¿no? La policía se percata de que él ha estado conduciendo en zigzag, se ha pasado semáforos, y la policía le dice, ¿no? Que se baje. El joven ahí se pone malcriado, empieza a agredir a la policía. Y él dice, yo he agredido a la policía, dice, porque la policía me quiso enmarrocar. Estaba aplicando violencia contra mí. Ahora, un arresto justificado, obviamente la policía ejerce fuerza. Es decir, cuando nosotros nos arrestan, véase, ¿no? En flagrancia o una orden de captura, etcétera, la policía está aplicando violencia contra nosotros. Pero lo que aplica la policía es, por ejemplo, por un mandato o por flagrancia. Ahí una persona no puede decir, bueno, yo le golpeé al policía porque me estaba defendiendo. Eso no, porque se está aplicando violencia legítima contra nosotros. ¿Cuándo sería una agresión ilegítima entonces? A ver, estamos, por ejemplo, ¿no? A ver, en el transporte público y se sube un vendedor de caramelos. La persona nos dice, ¿no? Cómprame. Nosotros obviamente en ese momento no tenemos sencillo, le explicamos, ¿no? Bueno, en este momento no te puedo colaborar, no tengo sencillo. Y en ese momento la persona se abalanza y nos empieza a agredir y a golpear. Ahí estamos en una agresión ilegítima. El vendedor de caramelos accionó delictivamente, ¿no? Nadie puede decir, bueno, es que es una no. Ahí uno se defiende porque es una agresión ilegítima. Otro caso, a ver, una persona está en una discoteca y dos tipos se le acercan a golpearlo de la nada, o tal vez porque le cae mal, o porque un tipo sacó a bailar al enamorar a otra persona y la otra persona va a agredirlo fuertemente. Estamos obviamente en una agresión ilegítima, evidentemente, ¿no? Entonces podemos ver modelos donde alguien nos agrede sin tener legitimidad para hacerlo. Ese detalle, ¿cierto? Agresión ilegítima. O alguien se mete a nuestra casa y nos empieza a golpear para robar nuestras cosas. Ilegítimo, obviamente, ¿no? Ahí podemos defenderlo, en ese caso. O también una persona empieza a disparar a mansalva contra una familia y el padre de familia saca su arma y se defiende. Porque esa agresión es ilegítima, obviamente. Entonces, segundo requisito. Tercer requisito, tiene que ser real. ¿Qué quiere decir ello? Que para hablar de legítima defensa es que de verdad haya una posibilidad para que nos hagan daño. Por ejemplo, a ver, uno está por la calle y nos dicen, ¿no? No me gusta tu camisa, o te odio, nos dirían. Ya, obviamente, ¿no? No es correcto lo que nos están diciendo. Está totalmente mal. Pero ello justificaría ir a agredirlo. O por ejemplo, ¿no? Una persona en televisión dice, ¿no? Tal ciudadano cometió un acto de infidelidad. Bueno, obviamente es desagradable, ¿no? Esa situación, pero ¿eso acaso justificaría ir a golpear? No. Cuando se habla de que tiene que haber un elemento contundente, elementos clave que de verdad puedan poner en riesgo nuestra vida. No es que porque nos dijeron un apodo, o porque nos insultaron, o porque yo lo creí, no, sino que tiene que haber un mecanismo claro en ese punto, ¿no? Como alguien que venga a agredirnos, alguien que nos haya golpeado, real tiene que ser. Bien, cuarto requisito, necesidad y la famosa racionalidad de la defensa. ¿Por qué se precisa que en la actualidad ya se aplica el criterio de racionalidad? Ya que hace algunos años, ¿no? Si es que googleamos, por ejemplo, buscamos en algunos papers, vemos que para hablar de este tema en antijuricidad, antes se hablaba de la famosa proporcionalidad. Y eso generaba mucho debate, ¿no? Porque se decía, ¿no? De que si una persona nos agrede con una piedra y nosotros tenemos una pistola, tenemos que buscar una piedra. Había muchos problemas sobre ello, ¿no? Entonces,
Para zanjar ese tema, para salir de ese tema, se aplica la legítima defensa, pero de manera racional. Y sobre todo, ¿no? Cuando ya no queda otra cosa. Por ejemplo, a ver, un ejercicio. Supongamos, ¿no? De que ustedes ven que su ataque se insulta. Ya, ahí, ¿ustedes qué le recomendarían a su hermano? ¿Que se vaya a los golpes o que lo ignore? Una persona, digamos, racional diría, ¿no? Bueno, no es correcto que se estén discutiendo, pero lo correcto entonces sería aquí, bueno, que lo deje hablando solo, ¿no? Que se retire. No hay necesidad de irse a los golpes, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Si alguien le pregunta, ¿no? A nuestros papás y le contamos, ¿no? Tuve un altercado, me discutí, alguien me insultó. Los papás nos dirían, ignóralo. Has hecho bien en no pelearte. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que cuando hablamos de legítima defensa es cuando ya no tenemos nada más que hacer. Y si hay otra salida, como ignorar, retirarse del lugar, mejor, porque tenemos otro mecanismo, ¿no es cierto? Bien, otros tópicos, y lo pongo en azulito porque son claves, es que tiene que ser actual para hablar estos temas. Ahora, ¿qué quiere decir ello? Para aplicar, para ejercer la legítima defensa, es que la agresión tiene que estar en pleno desarrollo, no después, no antes. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? A ver, imaginen que están jugando un partido de fútbol. Termina el partido de fútbol, se están celebrando, ¿no? En eso viene alguien del equipo contrario y les lanza un golpe, los noquea. Ustedes lo llevan, ¿no? A una clínica o un tópico más cercano y uno reacciona después de 45 minutos. Obviamente, el joven se levanta molesto, ¿no? Porque lo que le han hecho está mal. Es un delito, obviamente, ¿no? Ahora, el joven dice, uy, acabo de reaccionar, me acabo de acordar quién me ha hecho esto. Y el joven agarra un palo y va a buscarle a su casa. ¿Eso podría ser legítima defensa? Evidentemente no, porque ya no es actual. El peligro ya pasó. Es legítima defensa si es que el joven está agrediéndole y él se defiende en ese momento también con golpes. Es en el momento. Porque si no, si es una hora después, o así sea, 10 minutos después, ya estaríamos hablando de un tema de venganza. Y eso no se puede hacer, ¿no? Legítima defensa es cuando es en el momento la agresión. Y nosotros accionamos físicamente para impedir que nos sigan haciendo daño. Otro caso también, ¿cuál podría ser? A ver, una señorita va a retirar, por ejemplo, 100,000 soles del banco. ¿No? La señorita retira el dinero, está a punto de subirse a su carro y 4 malhechores se abalanzan contra ella, le empiezan a golpear. Le hacen tanto daño que la dejan a la señorita postrada en el piso. La señorita se empieza a levantar poco a poco y ve que los malhechores están subiendo a su carro ya. O sea, la señorita saca una pistola de su carro y empieza a perseguirlos. Esto ya tampoco, ya no sería legítima defensa, porque los malhechores ya están huyendo en ese sentido. Si es que en el momento de que los malhechores se abalanzaron contra ella, ella se hubiera defendido, sí es legítima defensa. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que para hablar de legítima defensa, el daño o la situación tiene que estar desarrollándose en el momento. Bien, criterio clave a tener consideración ahí, ¿no? Tiene que ser en el momento, no antes ni después. Y obviamente inminente cuando nosotros obviamente detectemos o analicemos de que alguien ya va a rebasar nuestro bienestar. Por ejemplo, ¿no? Estamos en un parque y alguien se estaba lanzando con una piedra o con un cuchillo a nosotros. Inminente, por supuesto, ¿no? Entonces, para hablar de legítima defensa, como podemos ver, tiene que analizarse múltiples criterios, tiene que cumplir lo que vemos en pantalla, en ese sentido. Recién, si es que cumple, podemos decir que hemos actuado en legítima defensa. Es como el típico caso de los soldados, ¿no? A ver, un soldado captura a otro del bando contrario. Ya, lo tiene ya, digamos, boca abajo, ¿no? Rendido ya. Ahora, ¿eso significará que va a poder torturarlo, quitar la vida? No, porque ojo, hasta en las guerras hay reglas. Por ejemplo, los famosos protocolos, ¿no? De Ginebra en ese sentido, ¿no? A alguien que ya está rendido no se le puede rematar. Alguien que ya está rendido, digamos, tiene que respetarse, ¿no? Las condiciones. No podemos ni torturarlo, ni menos quitarle la vida, obviamente, ¿no? Ya han habido casos sobre ello y que se han llevado a la Corte Interamericana, ¿no? Casos muy paradigmáticos.
Bien, otra idea más también sobre legítima defensa es lo siguiente, ¿no? De que podemos ejercerlo nosotros mismos o hacia un tercero. Todos los ejemplos que estamos dando es una defensa hacia nosotros, pero también podemos hacerlo hacia un tercero. Como por ejemplo, ¿qué? A ver, ustedes salen al parque con su hermano, con su primo, ¿no? O con otro amigo, y ustedes detectan que otra persona lo empieza a agredir, lo está golpeando. ¿Qué hacen ustedes? Van y lo defienden, se enfrentan a golpes contra el agresor. Obviamente la legítima defensa no es para nosotros mismos, sino para un tercero. Eso también se fundamenta, ¿no? Entonces, legítima defensa, nosotros mismos o para otra persona, en ese sentido. Bien, entonces el mecanismo muy comentado, muy, sobre todo de mucho debate, pero aquí podemos resumirlo de esa manera, ¿no? Entonces, para hablar de ello tenemos que cumplir con todas las condiciones, mucho ojito, ¿no? Entonces, no es algo de que uno dispara porque dispara, uno golpea porque golpea, ¿no? O uno, digamos, lanza una piedra porque lanza una piedra, no, sino de que tiene que ser totalmente fundamentado la legítima defensa, ¿no? En ese sentido, es un ejercicio del abogado penalista, sobre todo, ¿no? Determinar, como un cirujano, ¿no? Cuáles han sido todas las rutas, todos los hechos para determinar legítima defensa. Y ojo, si es que logramos fundamentar, obviamente, ¿no? Ya no es delito ya en ese punto. Bien, entonces, uno primero mecanismo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, a ver. Aquí podemos decir que hay legítima defensa, por ejemplo, porque están enfrentándose a balazos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona está huyendo y otra persona le persigue con su pistola a dispararle? Ya no es legítima defensa, ¿no? En ese sentido. Bien, un punto importante. A ver, primer punto, legítima defensa. Es decir, si es que logramos fundamentar ello, ya no es delito, ¿no? Así haya dañado un bien jurídico, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, primer mecanismo, y creo yo uno de los más importantes, ¿no? En ese sentido, muy, pero muy usado. Digo muy usado porque se presenta, digamos, a diario estos casos, ¿no? Bien, primer mecanismo. Segundo mecanismo, estado de necesidad justificante. Otra figura también muy interesante, ¿no? En la antijuricidad. A ver, si es que en un caso determinado logramos detectar un estado de necesidad justificante, tampoco hay delito. Ahora, ¿qué viene a ser la estado de necesidad justificante? A ver, aquí hay una palabrita que se llama sacrificar. Es decir, tenemos que tomar una opción frente a una situación crítica. Como bien sabemos, ¿no? Por introducción al derecho, hay la famosa escala de los bienes jurídicos, ¿es cierto? Donde, por ejemplo, ponemos la vida, la libertad, muy por encima, ¿no? De los bienes materiales, es decir, de un celular, de un auto. Por ello, no todos los bienes jurídicos valen por igual. Hay bienes jurídicos que tienen mucho más valor en la sociedad. Y ojo, ¿no? Un bien jurídico es un elemento que la sociedad le ha otorgado un valor, en un sentido, ¿no? Reafirmado. Entonces, cuando hablamos de estado de necesidad justificante, aquí tenemos que aterrizar en la idea de que si es que ante una situación crítica, una situación límite, se presentan varios bienes jurídicos, tenemos la posibilidad de sacrificar un bien jurídico, de dañar un bien jurídico con la justificación de salvaguardar un bien jurídico de mayor valor. Esa es la idea aquí, ¿no? Por eso nos habla de cometer un mal para evitar un mal mayor. ¿Qué quiere decir ello? Dañamos un bien jurídico para salvar un bien jurídico de mayor valor. Esa es la idea, ¿no es cierto? Diría, profesor, pero si es que nos está mencionando de que estamos dañando un bien jurídico, estaría mal. Por supuesto que estaría mal dañar un bien jurídico. Sin embargo, en la escala de bienes jurídicos, este modelo de estado de necesidad justificante dentro del ordenamiento jurídico nos dice, podemos dañar un bien jurídico siempre y cuando tengamos cómo justificar que hemos hecho ello para salvaguardar un bien jurídico de mayor valor. El famoso costo de oportunidad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Por ende, hablamos acá de la ponderación de bienes jurídicos en conflicto. Es decir, hay muchos bienes jurídicos y rescatamos el que más vale. Y lo demás podemos dañarlo siempre y cuando sea para salvar el de mayor valor. ¿No es cierto? En ese punto. Ahora, aquí también hay una serie de requisitos. No es dañar por dañar el bien jurídico, ¿no?
nos dice en situaciones de peligro, es decir, en situaciones críticas, donde sea una situación límite de que tenemos que tomar una alternativa rápida para salvarnos, por ejemplo. La situación de necesidad, podemos dañar un bien jurídico para salvar otro siempre y cuando sea estrictamente necesario. No así porque sí, tiene que estar fundamentado. El famoso interés. Pero por ende, para salvar este bien jurídico, podemos dañar el bien jurídico de menor valor. Obviamente, la acción justificada, hay un elemento subjetivo de tomar una decisión, y acá también es un punto clave. No tenemos que haber provocado la situación. Es decir, si vamos a dañar un bien jurídico, es por una situación espontánea. No es que hayamos buscado provocar ello, ¿no? Y obviamente, la ausencia de obligación de sacrificio. Es decir, aplicamos esto cuando no hay nada más que hacer ya. En una situación crítica de peligro o una situación, ¿no? Sumamente, digamos, conflictiva en un caso. Bien, entonces, la idea es sacrificar el de menor valor para salvar el de mayor valor, siempre y cuando sea estrictamente necesario y estemos en una situación totalmente crítica y totalmente peligrosa, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces vayamos a verlo con algunos ejemplos para entenderlo mejor. A ver, un empresario está caminando por las calles de Lima y en eso mira por el rabillo del ojo, ¿no? A pocos metros que se está acercándose a él unos motorizados, ¿no? Vemos una persona que está conduciendo y otra persona atrás. Y la persona que está atrás empieza a direccionar el arma hacia él. Y es más, empieza a dispararle al empresario. Situación crítica, ¿no? Obviamente el empresario no ha buscado ello. Entonces el empresario empieza a correr fuertemente. Y como bien sabemos, ¿no? La moto está a punto de alcanzarlo ya, situación mecánica. Entonces, ¿qué hace el empresario? Ve que una casa tiene una gran ventana. Él rompe la ventana de la casa, daña un bien jurídico, y se mete a la casa. Evidentemente, no está violando propiedad privada, ¿no? En ese sentido, se mete a la casa y se esconde en uno de los cuartos de la casa. Y esa acción logra que salve su vida. Los motorizados ya no entran a la casa, se dan a la fuga. Entonces, ¿qué hemos visto en ese escenario? Una persona que si es que no rompía la luna y si no se metía a esa casa, probablemente, ¿no? Por no decir totalmente ya, iba a ser baleado por unos sicarios. Entonces, a ver, se lleva a un juicio de ellos y se dice, señor, usted ha roto la luna, usted se ha metido a una casa, ha puesto, digamos, en temor a la familia. Ahora, ¿qué dice el abogado del empresario? Correcto. En efecto, ¿no? Mi cliente ha dañado propiedad. Es totalmente clarísimo ello. Ha roto la luna, se ha metido en una casa y obviamente ha dañado bienes jurídicos. Pero lo ha hecho para salvar su vida, señor juez, ¿cierto? Y en una escala, ponderando los bienes que están en conflicto, la luna, la casa, y entre su propia vida, lo que ha pesado más es su vida. Por ende, romper la luna y meterse a la casa no es un delito, porque se justifica que lo ha hecho para salvar su vida. Totalmente claro, ¿no? Bien. Segundo ejemplo, a ver, una persona está caminando por una carretera y a pocos metros escucha, ¿no? El llanto de un bebé que emana de un auto. A ver, hace un calor súper, súper fuerte, ¿no? Entonces, el ciudadano se acerca al auto, ¿no? Atraído por los llantos, y se percata que dentro del auto hay un bebé. Y producto de la ola de calor, el bebé está súper deshidratado, está sudando, y cada vez llora menos, cada vez, digamos, es una situación crítica, ¿no? Pierde y pierde energías. Ahora, si es que la persona se pasa de largo, ¿qué podría pasar? Por el golpe de calor, el bebé podría morir. Bueno, es un tema ya científico, ¿no? Los golpes de calor matan a los seres humanos, y más obviamente a alguien débil como un bebé. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Rompe la luna del carro y saca al bebé y lo lleva a una clínica y se logra salvar la vida del neonato. Ahora, vamos a suponer, ¿no? De que se le dice, no, señor, usted ha roto la luna, ha dañado mi propiedad. ¿Ya? ¿Qué le dirá el abogado? Bueno, en efecto, le ha perjudicado, ha dañado el bien jurídico que es su automóvil. Eso nadie lo está negando, pero lo ha hecho
para salvar una vida. Porque si es que no rompía la luna y no sacaba al bebé, en unas horas o tal vez en menos, producto del golpe del calor, el bebé podía morir. Por ende, ¿qué hemos hecho acá? Una situación de diagnóstico en que va a pesar más la vida que el auto, causa de justificación. Y obviamente ya no es antijurídico, a pesar de haber dañado el auto, pero lo ha hecho para salvar la vida, ¿no? Entonces, una segunda situación, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Bien, otro caso, a ver lo siguiente. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el robo, digamos, por derecho penal parte especial, tiene que ver, ¿no?, con apropiarse ilícitamente de algo, pero mediante la violencia. Por ejemplo, ¿no? Estamos por la calle, alguien nos quita, nos arranca el celular. Estamos por la calle, alguien nos golpea y nos quita nuestra billetera. Hay violencia, ¿no? Pasa lo siguiente, a ver. O alguien se mete a una tienda y arranca cosas. Hay violencia, ¿no? Pues así, ¿okay? Golpea a alguien y se arranca cosas. A ver, pero pasa lo siguiente. Eso puede justificarse, a ver. Plantéense la siguiente situación, a ver. Ustedes, digamos, están después del trabajo llegando a su residencia, ¿no? Y en eso ustedes se percatan, porque es obvio, ¿no? Se percatan de que la casa del vecino de al frente se está incendiando. Nadie podría negar que es una situación crítica, ¿no? Entonces, uno de los vecinos dice, por favor, acompáñenme, dice. A media cuadra hay una tienda que vende extintores. Entonces, los vecinos van corriendo a la tienda, sacan los extintores, obviamente sin permiso del dueño, del vendedor, y usan los extintores para ayudar a aplacar el fuego. Entonces, obviamente, el dueño se molestaría, ¿no? Diría, esto es propiedad privada, estos son, digamos, es mi inversión. Y tiene razón, ¿no? Porque, bueno, se están llevando sus cosas. Ahora, ¿pero por qué no sería delito? Porque se han llevado sus extintores para apagar un incendio, ya que si es que no ayudaban con esos extintores, se iba a expandir el fuego. Es más, ¿no? Le dan los extintores a los bomberos y los bomberos logran entrar con los extintores y rescatan a la familia, por ejemplo. Se justifica. A nadie le podrían acusar de haber cometido, ¿no?, un delito por agarrar esos extintores sin permiso. Causa de justificación. Ahora, pero hay que también plantear lo siguiente. Uno de los requisitos dice, ¿no?, de que ausencia de provocación, nos dice, ausencia de provocación. Vamos a suponer lo siguiente, a ver. Esta casa le pertenece a una familia y el padre se encuentra con deudas, está quebrado, se encuentra con muchas deudas. Y él dice, no, yo tengo un seguro contra siniestros. Y él, el mismo padre de familia, provoca el incendio para cobrar un seguro de la casa. Llega el día, ¿no? Rocía gasolina en la casa y se prende. Y el padre, ¿no?, simula todavía, es un actor. Sale y pide ayuda, mi casa está incendiando cuando él mismo lo ha provocado para cobrar el seguro, ¿no? Entonces el padre dice, acompáñenme a agarrar unos extintores de la tienda de la esquina. Agarra los extintores y empieza a apagar el fuego. Ahora, ¿por qué eso ya no sería una causa de justificación? Porque él mismo lo ha provocado. Mucho ojito ahí, ¿no? Estos son casos espontáneos. Bien, entonces, segundo mecanismo, estado de necesidad justificante. Bien, entonces acá dos fuertes, ¿no?, elementos. Tercer punto, obrar por disposición de la ley. A ver, aquí hay que plantear lo siguiente. Hay que plantearnos lo siguiente en estos casos. Tanto obrar por disposición de la ley como obediencia debida. A ver, por ejemplo, ¿no?, un funcionario público tiene definido las funciones, ¿no? Es más, el principio de legalidad dice, ¿no?, uno puede hacer todo lo que quiera menos lo que la ley te prohíbe, ¿no? Pero ese principio varía cuando se aplica a la función pública, ¿no? Ya que en la función pública, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley te dice que hagas. Ahora, aquí analizando estos puntos, en nuestro país sabemos, ¿no?, de que, por ejemplo, una orden judicial tiene que ser ejecutada, ¿no? Eso está en la Constitución. Y es más, por ejemplo, si un juez ordena una orden de captura, el deber de la policía es, obviamente, ¿no?, capturar a ese individuo. La policía
no está si es que está bien o mal lo que está haciendo, está cumpliendo una orden en ese caso. Por ende, cuando estamos en obrar en obediencia debida, aquí en nuestro país se basa, ¿no?, en el mecanismo de el cumplimiento de una orden. Es decir, un superior o alguien con legitimidad da una orden y alguien, basado en el sistema de trabajo, tiene que acatar esa orden. Y si es que acata esa orden, valga la redundancia, en cumplimiento de sus funciones, no es responsable de la orden. Mucho ojito. Vayamos a verlo con un ejemplo clásico. A ver. Imaginemos lo siguiente. A ver. En el 2024, un juez sentencia a un individuo, ¿no? Por ejemplo, a 25 años de cárcel. Ahora, la persona no se presenta al juicio, ¿no? Entonces, por ende, está requisitoriado. Entonces, obviamente, el juez lanza, digamos, esa sentencia y la policía tiene la obligación de capturar a este individuo sentenciado. Mucho ojito. Es decir, digamos, el principio, ¿no?, de la presunción de inocencia ha sido roto, ¿no?, con una sentencia, ha sido destruido. Ahora, un día, este señor está en un bar y la policía logra detectar que es esa persona. Entonces, la policía se acerca, le pide sus documentos y el señor empuja a la policía. La policía aplica fuerza para, digamos, ponerle los grilletes y en esa acción le fractura el brazo izquierdo. Se está dañando un bien jurídico, ¿no? El policía logra someterlo y, obviamente, ¿no?, ya empieza a pagar su condena. Ahora, como bien sabemos nosotros, estos casos, ¿no?, no solamente es primera instancia, ¿no? Va a segunda instancia y si los requisitos cumplen o si es que es un interés, ¿no?, para la evolución de la dogmática, la Corte Suprema, por ejemplo, puede llevarlo a casación. Ahora, hemos dicho que esto ha pasado en el 2024, pero en el 2025, como este caso se sigue llevando en otra instancia o en casación, los jueces supremos dicen, señores, la sentencia en primera instancia es incorrecta. Este señor es inocente, dicen. Y obviamente el señor que está en la cárcel sale en libertad. Y obviamente, ¿no?, uno tiene todo el derecho de que si la justicia se equivoca, de que le indemnice, ¿no?, porque es un daño que le han hecho. Ahora, él dice, no solamente me voy contra la justicia, sino que cuando el policía me arrestó, él dice, en su versión, ¿no?, injustamente porque yo era inocente, dice el individuo, me fracturó el brazo y yo lo voy a denunciar a ese policía. Ahora, eso no se podría hacer. ¿Por qué? Ya que el oficial está acatando, está cumpliendo una orden que es capturar a una persona ya sentenciada. Mire, profesor, pero en el 2025 se concluyó que fue incorrecta. Sí, pero en ese momento el policía optó por obediencia. Es más, ¿qué hubiera pasado si el policía hubiera detectado a este señor y no lo hubiera detenido? Hubiera cometido un delito de omisión. Entonces el policía no puede ser en este caso. Bien, entonces, obrar por obediencia. Tercer mecanismo. El último mecanismo, lo vemos acá, viene a ser el famoso consentimiento. Ahora, ello, como ustedes, ¿no?, muy bien conocen, está aplicado para muchos mecanismos, ¿no? Por eso se habla acá de irse contra el ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cómo vinculamos esto al sistema penal o en general a todo el ordenamiento jurídico, ¿no?, en ese sentido? A ver, y es más, cuando uno va al Código Penal nos dice, ¿no?, el que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. En buen resumen, ¿no?, nos dice, si la persona titular de ese bien jurídico nos indica de que podemos dañar determinados bienes jurídicos, no es delito, ¿no? Por ejemplo, si una persona nos dice, toma mi celular y estréllalo contra la pared, bueno, está consintiendo que hagamos eso. O también, ¿no?, algunos youtubers salen, ¿no?, a la calle con su consola de videojuegos, por ejemplo, con un PlayStation. Ya, por ejemplo, un PlayStation 5, ¿no?, de gran valor. Y salen y le dicen a los peatones, mira, estamos grabando un video y queremos saber cuánto resiste mi PlayStation. Entonces, ¿qué hace la persona? Lo agarra un martillo y le empieza a romper el PlayStation, que es un bien jurídico, pero está rompiendo esa persona ese PlayStation de gran valor porque el titular le está consintiendo que haga ello, en ese caso. Ahora, pero esto de aquí, como podemos apreciar, también tiene requisitos. No es así nomás que uno va a destruir un bien jurídico de otra persona. Dice lo siguiente, suficiente capacidad natural de discernimiento. Es decir,
La persona que nos está consintiendo que dañemos determinados bienes jurídicos tiene que ser una persona en sus cabales. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si estamos en nuestro vecindario y llega un vecino en total estado de ebriedad y nos dice, te doy permiso para que destruyas mi casa? Obviamente, ¿no? La persona no se encuentra en sus cabales, ¿no? O una persona que padece esquizofrenia le dice, ¿no? A su amigo, quiero que destruyas mi computadora. Eso no se puede, ¿no? Porque es una persona que no está en su sano juicio. ¿Bien? O también, ¿no? Alguien que está padeciendo en un momento de fiebre alta, le dice, ¿no? Te doy permiso para que destruyas mis tarjetas, mis billetes, mis muebles. Tampoco, porque está en un momento de un estado de inconsciencia, ¿no? Totalmente, digamos, fuera de la realidad. Eso no se puede. Si es que nos dan un consentimiento de algo es porque está en sus cabales. Bien, otro punto de que acá la voluntad del titular del bien jurídico para dar permiso que dañen sus bienes jurídicos tiene que manifestarse de manera expresa, clara. No es que me pareció o que me dijo, no, tiene que decirlo de manera directa que hagamos ello. Bien, y obviamente el consentimiento dice que no debe ser con posterioridad, clarísimo, ¿no? A ver, si una persona lo dice, te doy permiso para que destruyan mi celular, para que hagamos eso, previamente o anteriormente nos tiene que haber dado ese consentimiento, no después, obviamente, ¿no? Y obviamente acá también vemos la coacción, el error y el engaño. A ver, para que alguien nos dé consentimiento se entiende que lo está haciendo de voluntad, ejerciendo su libertad plena. No tendría ningún sentido si es que una persona nos da permiso sintiéndose amenazada. Eso no. Tiene que ser libre, consciente y amplia en ese sentido. Ahora, como bien sabemos también por introducción al derecho aquí, no todos los bienes jurídicos son de igual categoría, ¿no es cierto? No todos son de igual categoría. Para hablar de consentimiento, solamente se puede dañar bienes jurídicos bajo permiso si es que, por ejemplo, no son temas pilares como los derechos humanos. Por eso lo dice aquí, no será posible en delitos contra bienes jurídicos universales. Por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos tienen un principio que es la universalidad, que se aplican para todos. Por ejemplo, alguien no puede decir, te doy permiso para que me dispares. Eso no se puede, ¿no? Alguien no puede decir, te doy permiso para que me acuchilles. Tampoco se puede, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, del canibalismo. A ver, en Alemania pasó el siguiente caso, ¿no? Donde dos personas se contactan por internet y una persona le autoriza a que acabe con su vida y una vez muerta, que practique la antropofagia o canibalismo, ¿no? Que es comer carne humana. Obviamente, ¿no? Eso también no podría decir que es consentir, que es un tema de consentimiento, porque es, digamos, la vida no va por ese punto, ¿no? O también los delitos contra la colectividad, ¿no? Tampoco eso se puede. Entonces, cuando estamos en estos casos, son para bienes jurídicos puntuales. Por ejemplo, ¿no? Nuestros autos, nuestras computadoras, nuestra ropa, tal vez, ¿no? Digamos, dinero, o nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, puede pasar esta situación, ¿no? Que le dice, bueno, te doy permiso para que destruyas mi pared, porque quiero que lo hagas. Bueno, está actuando con total libertad para ello. Entonces, sé estos casos, ¿no? Bien, entonces, si es que mínimamente encontramos de ellos, uno de los que hemos analizado, ya no es delito porque lo hemos logrado justificar en ese sentido, ¿no? Ya no habría ningún delito en esa situación. Y por ende, si es que encontramos uno de ellos, el tema estaría zanjado aquí. Pero si es que no hemos logrado encontrar en un caso penal determinado, uno de ellos, obviamente, ¿no? Se vuelve a abrir una puerta. Decimos, no, profesor, no encontré legítima defensa, no encontré estado de necesidad justificante, no encontré obrar por disposición de la ley, no encontré consentimiento. Bueno, piña, ¿no es cierto? Tendremos que ir a otra baldosa más. Tenemos que jugar una última carta que es la culpabilidad, ¿no? Que es un capítulo de otra sesión. Bien, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche. Nuevamente también agradecer a todo el magnífico equipo del LexCorp por la amable invitación y también, ¿no? A la señorita moderadora y a Max Armendaris por acordarse de mi persona y por su amable invitación. Si hubiera alguna pregunta, yo encantadísimo. Y si no, si está todo clarísimo, nuevamente les agradezco por su amabilidad de esta noche. Muy amables con todos.
Muchas gracias, señor ponente, doctor, por la ponencia del día de hoy. Como dijo, si es que alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, pueden escribirlo por el chat, lo puedo leer. A ver, si es que tienen dudas, pueden levantar su mano. Bueno, parece que no hay preguntas esta noche. Nuevamente, agradecerle al ponente Alexis Gilio por tomarse el tiempo y poder aceptar esta invitación para el grupo del Excore. También extender el agradecimiento a todos los presentes en esta reunión. Espero que este tema muy importante haya sido eh, tomado con la entereza necesaria y también decirles que la próxima sesión será el día jueves, también contando con la honorable presencia del ponente Alexis Gilio. No sé si quiere decirle algunas palabras para antes de terminar. Bien, nuevamente, estimado Max, muchísimas gracias por la disposición, la amabilidad, por la invitación. Muy, pero muy honrado también con el equipo del Excore por la magnífica organización y así ¿no? también por acompañarnos ¿no? el día de hoy y desde ya, ¿no? Muy, pero muy feliz en otra próxima oportunidad. Que tengan una bonita noche, cuídense mucho. Gracias por su atención. Muchas gracias, pueden retirarse ya. Buenas noches con todos. Esta reunión se da por finalizada.